Vivo con miedo a morir. Es una sensación conocida, algo que me ha acompañado de forma recurrente durante buena parte de mi vida. A veces se acentúa, a veces desaparece, y estoy viviendo un repunte. He decidido que es el momento de encarar esto y resolverlo de una vez por todas. No es tan fácil, porque se trata de un juego mental. Pocas cosas peores he probado en mi vida que los juegos a los que mi mente me somete. Algunos son realmente tétricos, espantosos, una pesadilla asfixiante. Pero o tomo el poder en esta situación o me veré abocada a repetirla una y otra vez hasta el fin de mis días. Tiene un nombre, se llama hipocondría. Estoy segura que no soy un caso extremo en esto, pero ahí está, acompañándome desde hace muchos años. A veces con más razones, otras con menos. Estuvo conmigo a los 12 años cuando a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama y poco después vi un bulto en mi pecho. Pasé semanas de angustia en silencio hasta que pedí, entre lágrimas, que me viese un médico. La doctora que me atendió tuvo la amabilidad de examinarme con cuidado, a pesar de que su cara reflejaba total tranquilidad ante las pocas probabilidades de que yo también tuviese un tumor. Me acompañó en mi adolescencia cuando creía haberme contagiado del virus VIH solo por haberme besado con un desconocido. Recuerdo haberme obsesionado con unas erupciones que me habían salido en los brazos por ese entonces. Aunque sabía que no había ninguna razón lógica para haber sido contagiada, empecé a ver síntomas por todos lados. Obviamente, el tiempo puso las cosas en su sitio. Una vez, también a corta edad, agarré una enciclopedia de salud que había en casa y empecé a leerla. Al rato estaba en pánico pensando que perfectamente podría estar padeciendo varias de las dolencias allí descritas. La angustia con la que viví ciertos episodios y síntomas, solo Dios lo sabe, y quien padece de esto también lo sabe. Se da en mí, no obstante, una particular contradicción. Solo acudo al médico en última instancia. Aunque he sufrido muchas enfermedades en mi imaginación y he tenido síntomas y malestares de tantas otras, apenas he pisado un hospital. Y es porque dentro de mí una parte sabe que es probable que sea todo un montaje de mi cabeza. Pero hay otra parte más aterradora. A veces no acudo por miedo a la confirmación de un autodiagnóstico. No voy para evitar que me digan lo que no quiero oír. Efectivamente, está usted enferma. Lo peor de todo es que consigo sentir la muerte. Consigo sentir cómo se siente morir y no es agradable. Realmente no puedo saber si se siente así, pero consigo recrearlo como mi mente se lo imagina y es muy agobiante. Lo peor es que siento que si lo imagino, lo atraigo y eso me genera todavía más ansiedad. Pero he dicho que quiero poner fin a esto y se me ha presentado una prueba en el camino. Unos diagnósticos recientes revelan que mi cuerpo tiene ciertas características que podrían derivar en determinadas afecciones. Se evapora el refugio de que todo era pura imaginación. Quiero vivir mi vida como me dé la gana, y me da la gana de interpretar esto como una prueba crucial de crecimiento. Me he ido liberando con los años de muchos de mis miedos, pero este es el más aterrador. Al fin y al cabo, la mayoría de los otros miedos son sucedáneos de este. Porque uno teme a quedarse sin dinero, al rechazo, a los cambios, porque tiene miedo a que su vida peligre. Estoy convencida de que si supero este miedo, me llevaré también por delante los que me quedan en el tintero. Puede que me equivoque, pero me da igual.
No lo hago esperando un resultado, lo hago por elección, como mencioné con anterioridad. Elijo deshacerme de este lastre que supone vivir con miedo. No un miedo puntual justificado, sino ese miedo que se instala debajo de la piel, haciendo de ella su morada. Elijo abrazar el Tao, el desapego. No vivo para mí. No se trata la vida de ser egoístas. Cuando se muere, otro algo se nutre de esa muerte. No soy más especial que nadie, solo una minúscula pieza del todo. Como parte del todo, nunca desaparecemos por completo, seguimos integrados en él a través de otras formas y no formas que nos absorben. Al fin y al cabo, ni siquiera somos conscientes de que somos la morada de billones de bacterias. Nos creemos el centro del mundo, cuando para ellas solo somos funcionales moradas vivientes. ¿Qué me hace más especial que esa bacteria? Nada. Yo soy importante, ella es importante. Yo no soy importante, ella no es importante. Ahora me doy cuenta, el punto es el de siempre. Lo que importa es lo que haces con tu vida día a día, no el momento de tu muerte. Aún siento dentro de mí esa maldita sensación de ir a la carrera, como tantas otras personas la sienten, corriendo por algo, detrás de algo. No sé ni siquiera qué es. En realidad creo que es también una especie de hipocondría. Corremos para escapar de la muerte, de las cosas que mencioné antes que sentimos que nos hacen peligrar. Vivir en modo supervivencia es agotador. Y ahora entiendo. Quizás de ahí surgen mis síntomas. Renuncio a todo. Nada me pertenece. Ni mi vida. Pertenece al Tao. Eso sí, respeto tanto este regalo en forma de cuerpo y alma que pienso honrarlo mientras dure. Y, por alguna razón, y a pesar de mis miedos, creo que tiene razones para durar. Hace poco un amigo me contó algo que le ocurrió. Recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar unos cables y acabó cayendo sobre un suelo húmedo con los cables enganchados en las manos soltando más descargas. En esa situación vio su final, pues no era capaz de zafarse. Dispuesto a aceptar que ya nada podía hacer, salvo aceptar que no iba a resistir más, relajó el cuerpo para dejarse ir. Entonces, las descargas cesaron y los cables se desprendieron de sus manos. Esa relajación, ese dejar ir, le salvó la vida justo cuando estaba dispuesto a abandonarla. Me pareció una metáfora tan gráfica que pensé que era el mismo Lao Tse hablándome a través de él. Dejo ir, suelto, y al mismo tiempo honro. Me amo a mí y a todo lo demás. No soy más ni mejor que esa bacteria que se alimenta de mí, al igual que yo me alimento de otras cosas. Aún no sé cómo saldré de esta encrucijada mental, pero sé que en el momento en que lo haga, mi vida va a cambiar sustancialmente. Cuando uno renuncia al miedo a la muerte, se presentan todas las oportunidades ocultas tras el velo de la visión obsesiva de carencia. Lo experimentaré como lo haría un sabio, observándome en silencio. Y si muero, pues, volveré a lo sin forma, al polvo de estrellas, volveré al origen.